El pronóstico dice que va a ser un día muy caluroso. Así que tómenlo como una señal de parte de Dios para que nos motivemos a hacer algo al respecto, para solucionar este problema. Empecemos de una vez. 1 Corintios 11:13. Voy a meterme en temas sensibles y lo haré con todo el respeto que me merecen, sobre todo los que nos escuchan también, nos escuchan por internet. Dice: juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 1 Corintios 11:13. El tema se llama orden en el culto, que es el encabezado que la NBI y otras versiones ponen en cuanto a este tema. Y retomando lo del miércoles y en sí la carta a los Corintios, vemos que es una serie de correcciones por parte del apóstol Pablo a la iglesia, porque tienen mucho del mundo en ellos. Están haciendo muchas cosas del mundo. Y cuando llegamos al tema de del velo, que hoy en día muchas iglesias cristianas siguen aplicando lo del velo. ¿Conoces alguna iglesia cristiana donde las mujeres van con velo? Creo que todavía son muy comunes. Y yo reconozco que algunos de ellos, no todos, algunos de ellos lo hacen de una forma genuina, como un intento de apegarse a lo que la Escritura enseña. Entonces, ves que acuden a las iglesias con un velo y se toman o se basan en estos pasajes que hablan claramente que la mujer debe de traer un velo, pero también cuando leemos el contexto de 1 Corintios 11:13, hay algo que normalmente es identificado con machismo. Yo he visto en redes sociales y he conocido mujeres que se sienten liberadas del patriarcado masculino, y cuando leen la Escritura y leen este tipo de pasajes se decepcionan profundamente del cristianismo. Y cuando leen pasajes como los que vamos a leer, llegan a la conclusión de que Pablo es un machista por excelencia, y si Pablo es enviado de Dios y Pablo comunicó las palabras de Dios, entonces Dios es machista. Me ha tocado algunas veces que en publicaciones de Facebook contestan mujeres defendiéndose sobre la opresión machista que ejerce la Biblia. Así que la intención es que si nosotros queremos ser bíblicos, y obviamente ninguna mujer le pedimos que traiga velo, ¿cómo podemos decir que somos bíblicos si no estamos observando este tipo de cosas bíblicas, verdad? Y yo entiendo que sea una pregunta. Hay personas que observan este tipo de prácticas y nos dicen: pues si eres bíblico, ¿por qué las mujeres no hacen lo que la Biblia claramente enseña? Entonces vamos a analizar a profundidad este tema para ver lo que Pablo enseñó a los corintios, presentar una defensa ante la acusación hacia nosotros de que no estamos siendo bíblicos en este aspecto, y pretendo yo al final poder concluir que lo que hacemos aquí en la iglesia es más bíblico que usar velo. Pero para eso primero quiero que entendamos más a profundidad y resaltemos ciertos puntos importantes en cuanto a la enseñanza de Pablo, tomando también unos pasajes en 1 Timoteo capítulo 2, donde parece haber cierta opresión también hacia la mujer. Entonces, Pablo está hablando sobre el orden en la congregación. Cuando se junten, cuando se reúnen, tiene que haber orden. Y empieza diciendo así, vamos a leer 1 Corintios 11:3. 11:3 dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Parece extraño que Pablo, para poder hablar sobre el orden, primero habla sobre la jerarquía bíblica. ¿Quién es cabeza de quién? Y aquí las mujeres liberadas ya empiezan a sentir dolor, o ya empiezan a sentir desesperación. ¿Cómo que el hombre es cabeza de la mujer? ¿No se supone que ante Dios somos iguales? Y luego leamos versículo 4 y 5. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Entonces hay una diferencia clara entre los hombres y las mujeres en cuanto a cubrirse la cabeza, en este caso con un velo. Los hombres que se cubran con un velo deshonran a su cabeza,
Y según Pablo, el versículo 3, ¿quién es la cabeza del hombre? Cristo. Y si la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Su marido. Entonces dice que si el hombre se cubre, deshonra a Jesús. Si la mujer no se cubre, deshonra a su marido. ¿Cuántas mujeres están deshonrando a sus maridos el día de hoy? Levante su mano. Pues todas aquí, ¿verdad? Si aplicamos este pasaje así, literalmente, toda mujer que no trajo velo el día de hoy está deshonrando a su marido siempre y cuando ore o profetice así, ¿verdad? Entonces, dices, no he orado. Bueno, entonces no has avergonzado a su marido. No estoy casada. Si las no casadas no usaban velo, ¿a quién deshonraban? ¿Quién es la cabeza de la doncella? Su papá. Entonces, aún las solteras, si oraban o profetizaban con la cabeza descubierta, deshonraban a su cabeza, que es su padre. Entonces, cuando analizamos aquí la pasaje, cuando dice cabeza cubierta, son dos palabras griegas que es kata y kafalé. Kata es abajo de y kafalé es cabeza, o se traduce como gobernador o como señor. Así que no necesariamente está hablando de la cabeza literal, sino también puede hablar de quien tiene autoridad. Por eso hace un juego de palabras. La mujer que no se cubre su cabeza, deshonra su cabeza. Pero la palabra cabeza tiene dos aplicaciones diferentes. Primero es físicamente y después es a su autoridad. Cuando dice que deshonra es kata eskuno, que se traduce como decepciona, humilla o avergüenza. ¿Cuántos de los hombres aquí, maridos, están decepcionados hoy porque su mujer no trajo velo? ¿Cómo podemos identificarnos con ellos? Este asunto de una mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta era vergonzoso, humillante y decepcionante. Si un hombre usa velo, entonces avergonzaba, humillaba o decepcionaba a Jesús. ¿Cuál es la expectativa entonces en ese tiempo? Y leamos el versículo 6 y 7. Dice, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria del hombre. Y aquí las feministas rompen su Biblia en ese, primero sus vestiduras, luego la Biblia, ¿verdad? ¿El hombre es gloria de quién? Hombres, ¿de quién somos gloria? Gloria de Dios. ¿Y la mujer? No, la mujer no. La mujer no es gloria de Dios, es gloria mía. ¿Cómo ves? ¿Cuántas mujeres? Bueno, no ustedes, ¿verdad? Mi esposa dice amén. Yo soy gloria de Dios y mi esposa es gloria mía. Así que ella que se tape la cabeza, yo no. ¿Te parece que hay un desprecio o un rechazo hacia la mujer que se está viendo como algo inferior? El hombre es gloria de Dios, la mujer de su marido. Pero la mujer no glorifica a Dios, según, ¿verdad?, en este pasaje. Así que se cubre la cabeza. Versículo 8 al 10. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pausa. Así que ahí está. ¿Quién fue creado primero? Adán. Y Dios formó a Adán. ¿Y a Eva? Eva no es igual. Eva no fue completamente hechura de Dios. Tuvo que agarrar del costado de Adán y entonces la formó. Es como una especie de clon. Entonces, ¿es igual? ¿Somos iguales? Discúlpame, pero no, ¿verdad? Si yo vengo de Adán, Dios me hizo con sus manos. Mujer, a ti te tomó de Adán, así que no es igual. Versículo 10. Por esa razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Entonces, ¿cuáles son las dos razones por las cuales tienes que traer velo? Uno, porque tú no provienes de Dios, sino de mí, mi mujer, ¿verdad? Del hombre. Y dos, por causa de los ángeles. Y he escuchado muchísimas interpretaciones de este pasaje, pero quisiera que antes de los ángeles viéramos que en el versículo 6 y 7 dice que si no quieres usar velo, entonces que te rapes, ¿verdad? La palabra raparse es
sureo, que se traduce como afeitarse. Literalmente estás diciendo a la mujer, no te quieres poner velo, entonces afeítate la cabeza. Y eso entendemos que era algo vergonzoso en aquel tiempo. Entonces, no te quieres poner el velo, es equivalente, es lo mismo que si te rasuraras la cabeza. Y yo creo que hoy en día, salvo por algún apoyo en movimiento contra el cáncer o apoyo a un familiar o porque estés padeciendo el cáncer, hay mujeres que, la mayoría de las mujeres no se rapan por gusto, ¿verdad? Así que podemos entender un poco la situación vergonzosa que pudiera ser que una mujer simplemente venga completamente afeitada de la cabeza. Es algo que en nuestra cultura sigue siendo sensible. Y cuando dice que por causa de los ángeles, la palabra aquí es angelos o agelos, que se traduce como mensajero o ángel. Y aquí a los de History Channel, que a todo les gusta meterle a los aliens, cualquier cosa que vean es producto de los aliens, que si los egipcios construyeron pirámides con mucha perfección, fueron los aliens, que si dice este pasaje que las mujeres tienen que cubrirse la cabeza por causa de los ángeles, pues ahí están también los seres extraterrestres o seres espirituales que vienen y abusan de las mujeres. Y leamos Génesis 6:4, dice: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y muchos cristianos también les gusta mucho esta postura, pensar que en algún momento las hijas de los hombres eran tan hermosas que los ángeles dijeron, ya no aguanto la tentación, se acercaban a las mujeres y las violaban. O algunas aceptaban. Y tenían hijos que fueron gigantes en la tierra. Entonces imaginan a seres enormes, ¿verdad? Que salió de la mezcla de un ser espiritual con un ser humano. Pero yo tengo serios problemas con esa doctrina. Porque si queremos ser bíblicos, acuérdate que tenemos solo dos caminos, exégesis o eisegesis, cuando tratas de interpretar un texto. Y eisegesis es ponerle al texto cosas que no dice, o usar el texto para apoyar mi teoría. Exégesis es apegarse a lo que el texto dice. El texto te habla de seres sobrenaturales que tuvieron hijos mutantes, mezclas entre hombres y seres espirituales, que dieron por consecuencia humanos sobredotados. Eso no lo dice el texto. Eso es algo que le ponen al texto. Cuando hablas directamente de lo que el texto dice, cuando dice gigantes, habla del término nefilim, que se traduce como gigantes o aquellos que provienen de una tribu. Viene de la raíz nafal, caídos, aquellos que fallan, aquellos que han abandonado el camino. Entonces, nefilim, que se puede traducir como gigantes, también se puede traducir como aquellos que han fallado. Y la palabra, o cuando dice las hijas de los humanos, que se oye bien acá, ¿verdad? Como si los otros no fueran humanos, la palabra hebrea es Adam, del cual es el nombre de Adán. Y la palabra Adán significa humanidad. Así que no está diciendo que las hijas de los humanos, sino del género humano. ¿Pero por qué? Hace diferencia entre las hijas de los humanos y los nefilim. Y si se nos traduce como gigantes, pues parece que ya son de dos razas o naturalezas diferentes. Pero si aplicamos la propia traducción válida, es que aquellos que cayeron se unieron a las hijas de los hombres. Y ya le quitamos el factor sobrenatural o del cielo. Y cuando dice que creaban hombres de renombre o gigantes, la palabra es gibor, que se traduce como fuerte o poderoso. Entonces, haciendo una traducción simple con lo que las variantes nos permite, podemos decir que los hijos de los hombres que cayeron se unieran con otras mujeres y de ahí nacieron hombres que eran fuertes y poderosos, como Nimrod, que es el primer rey registrado en la Biblia. Entonces, si queremos ser bíblicos, no podemos ponerle cosas al texto que no dice. Y la idea de seres espirituales mezclándose con humanos no está presente en el texto. Lo más que podemos llegar bíblicamente hablando es decir que los hijos de Dios o los que observaban los caminos de Dios se unieron con los que cayeron. Se hizo una mezcla, como Dios siempre dijo a los israelitas, no te unas con las mujeres de las naciones. Y entonces empezó a haber gobernantes, gente poderosa como Nimrod. Algunos cuando leen este pasaje de que las mujeres tienen que traer la cabeza cubierta por causa de los ángeles, se pone cierta de temor, y algún momento yo lo llegué a sentir cuando dije, cuando me case, que a mi esposa no se le ocurra
entrar sin velo en la cabeza, no sea que un ángel me la robe. Y luego imagínate que tenga hijos de un ángel gigantes y cómo me va a ir las noticias y los científicos y te imaginas muchas cosas. Pero obviamente, cuando habla sobre ángeles, por causa de los ángeles, tenemos que considerar también la traducción propia, ¿verdad? Así que otros piensan que en lugar de pensar que haya ángeles que pueden violar a las mujeres porque ven que no están casadas, porque el velo era para las que estaban casadas, si un ángel te echaba el ojo, pues aguas, si no traes velo, estabas en riesgo. Hay quienes dicen no. Más bien podemos pensar que cuando nos reunimos a adorar a Dios hay ángeles entre nosotros. Y los ángeles pues se ofenden cuando entra una mujer sin velo. Así que si tú vienes a la iglesia y hay ángeles entre nosotros, pues no les hagas eso, ¿verdad? No los ofendas. Ellos vienen a adorar a Dios y tú, mujer, sales con eso. No ofendas a los ángeles que están entre nosotros. Pero pues nuevamente aquí creo que se sale del texto. Porque en ningún momento en la Escritura tenemos ese tipo de comunión entre hombres y ángeles de manera que los ofendes y cosas así, ¿verdad? Entonces, sigamos avanzando, pero quería mencionar estas dos posturas para luego ver una postura distinta. Luego vamos a versículo 14 y 15. Dice, no les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello. ¿Quién tiene aquí cabello largo los hombres? Nadie, ¿verdad? Antes sí había hombres entre nosotros con el cabello largo. Dice, versículo 15, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo, es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Y algunas iglesias dicen, bueno, no les vamos a pedir a las mujeres que traigan velo, pero sí cabello largo, porque la cabellera larga es como si trajera velo. Así que prohíben que la mujer se corte el cabello. Eso sí tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay con el cabello corto? Aguas con los ángeles. Y según Pablo, mete el orden natural de las cosas. Según el orden natural de las cosas, es vergonzoso que una mujer tenga el cabello corto. Y no me vean así las que tienen el cabello corto, ¿verdad? Se sienten culpables. Y así decimos, Humberto saca las piedras para hacer justicia con todas esas rebeldes que traen su cabello corto. ¿Y qué graves problemas tenemos? No queremos ser bíblicos. ¿Por qué no les hemos dicho nada a las mujeres que tienen el cabello corto? Pero bueno. Luego vamos a 1 de Corintios 14, 34 al 35, porque según hemos visto, Pablo ya habló sobre la jerarquía, ¿verdad? No es igual el hombre y la mujer. El hombre es gloria de Dios, la mujer es gloria de su marido. Luego, la mujer tiene que traer velo, ¿verdad? Porque tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y la mujer debe cuidarse o cubrirse por causa de los ángeles. Mientras que el hombre no tiene ese problema. No hay ningún hombre que le eche ojo, no hay ningún ángel que le eche el hombre. No hay ningún ángel que le eche el ojo a un hombre, ¿verdad? Aquí nosotros venimos con la cabeza así, el cabello corto y sin tapar, y ningún ángel dice, mira Hernán cómo vino, lo voy a robar. Ningún hombre se preocuparía de eso, solamente las mujeres. Lo que indicaría que los ángeles tienen una orientación sexual, ¿verdad? Pero tenemos un problema, que Jesús dijo que cuando resucitamos seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Así que pensar que los ángeles están echándole el ojo solo a las mujeres es darle una especie de orientación sexual a un ángel que contradice lo que Jesús enseñó. Pero bueno, luego tenemos que es vergonzoso que el hombre use el cabello largo. Y para cerrar con broche de oro, leamos lo que dice aquí. 1 de Corintios 14, 34 y 35. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Entonces vamos a borrar todos los videos donde decimos que haya preguntas y las mujeres se atreven a preguntar. Es vergonzoso. ¿Tienes dudas, mujer? No te atrevas a preguntar aquí. Ve y pregúntale a tu esposo. Si estás soltera, pregúntale a tu papá. Y si no es cristiano el papá, pues ya tenemos problemas entonces. ¿A quién le vas a preguntar? Y si tienes una duda genuina y un hombre te la puede enseñar, no le preguntes a él, o no en la iglesia, espérate a que salga. Si tratamos de interpretar Pablo, lo que dice aquí, algunas congregaciones cristianas así lo interpretan y no tienen permitido que las mujeres hablen. Pero vamos un poco más profundo. Si no puedes hablar, por consecuencia no puedes enseñar, ¿cierto?
Primera de Timoteo 2, 9 al 15. También es Pablo hablando a Timoteo, y en esta carta Timoteo está en Éfeso. Dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Pausa. De aquí, algunos hermanos en Cristo, por no llamarles cristinos, que a los que lo hacen con buena intención, no todos lo hacen con una intención genuina de apegarse a la Escritura. Les dicen, mujer, no te puedes pintar ni el cabello, ni los ojos, ni los labios, ni las cejas, ni las pestañas. ¿Qué más se pintan? Los cachetes, no sé qué más. Todo lo que... No. Desodorante, tampoco. Y si me quito el bigote, hablo de las mujeres. Tampoco. Hoy una cremita, que nada. Tu enfoque debe ser las buenas obras. Y por eso ves que hay mujeres que cuando pasan caminando por la calle, inmediatamente dices, esta es cristiana. ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Porque las ves con el cabello largote hasta acá, faldas hasta el suelo, a veces hasta con manga larga, está el calorón, pero no las dejan, cero maquillaje en el rostro, y la verdad nunca me he acercado a alguna para saber si trae desodorante. Pero si mi esposa fuese o viviese bajo esas reglas, y con el calorón como tenemos el día de hoy, y no le permiten usar desodorante, creo que tienen un problema. O buscarían remedios naturales, finales me pasaron el tip de limón, o buscarían otras alternativas porque no les permiten usar desodorante. ¿Basado en qué? En que el enfoque debe ser el interno y olvidarte completamente de lo externo. Pero esto entra en conflicto cuando dice que el propio Pablo nos dijo que la mujer tiene que ocuparse de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. ¿A cuántos hombres les agrada que su mujer no use ni una sola gota de maquillaje ni desodorante? Entonces, si al marido dice, oye, pues a mí no me agradas así, pero Pablo está diciendo, o algunos enseñan, que no debe de usarlo, entonces tenemos un problema con la propia enseñanza de Pablo. Pero estos pasajes son usados para asegurar que la mujer no puede ponerse nada en lo externo, sino enfocarse en lo interno. Versículo 11. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Leamos la versión 60 de este pasaje porque está más agresiva. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Y esto va de acuerdo con lo que leímos en 1 Corintios 14, ¿verdad? No le permite hablar. Entonces, regresámonos a la NBI, versículo 12. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pausa. Aquí todavía fue más puntual Pablo. ¿Por culpa de quién estamos todos así en este mundo? La mujer. ¿Por qué? Porque la engañó Satanás. ¿Y Adán? A Adán la engañó su mujer. Entonces, ¿quién tiene todo el problema? ¿Quién debe de corregirse? La mujer. ¿O no? El punto es que hay más pasajes que por cuestión de tiempo no los voy a ver hoy. Muchos pasajes donde Pablo le echa la culpa al hombre. Romanos lo leímos. Por causa de Adán, todos pecamos. ¿Y Eva? Cuando Dios entró al Edén o caminó por ahí, le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? No le dijo a Eva, no le pidió cuentas a Eva, sino a Adán. Entonces vemos pasajes donde el mismo Pablo responsabiliza a Adán, pero en este pasaje, ¿a quién está responsabilizando? A la mujer. Versículo 16, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, amor y la santidad. Y aquí tenemos otro problema contradictorio, porque Pablo nos dijo que no es por obras, ¿verdad? Analizamos a profundidad la carta a los Romanos y nos dijo que la salvación no es por obras. Y aquí dice que la mujer se va a salvar ¿cómo? Siendo madre. Entonces algunos piensan que mientras más hijos, más santa. ¿Quién es el más santo aquí entre nosotros ahorita? ¿Quién tiene el récord? ¿Quién tiene más de 3 hijos? Levante la mano. 1, 2, 3. ¿Quién tiene más de 4 hijos? Nadie. Tenemos un empate. Los más santos son los de 4 ahorita. Bueno, ellas, ¿verdad? Y tienen más segura su salvación porque engendraron más. Así que los que tenemos menos, échenle ganas. ¿O no quieres que tu mujer se salve? Aunque parezca extraño, así es la mentalidad de algunos que piensan que mientras más hijos tengan mejor. El problema es que no tienes con qué sostenerlos.
con qué mantenerlos. ¿Dónde queda la mayordomía relacionada con la cantidad de hijos que tienes? ¿Debes de tener todos los hijos que Dios te mande o debes de ser responsable y según los ingresos que tienes planear los hijos que vas a tener? Tenemos otro conflicto aquí. ¿Todos los que Dios te dé o administras sabiamente lo que Dios te ha dado? Así que son pasajes controversiales, que parecen meter en problemas las propias declaraciones de Pablo en otras cartas. Entonces, de entrada, Pablo dice, no permito que la mujer hable, y luego aquí nos dice que tampoco puede enseñar a los hombres. A las mujeres sí, a los hombres no. Pero tenemos a Aquila y Priscila, que ambos tenían una iglesia en su casa y ambos instruyeron a Apolos, y tenemos a una mujer instruyendo a un hombre. Y Pablo habló muy bien de Priscila y de Aquila y habla de ellos como colaboradores de él, y una vez analizamos que arriesgaron su vida por salvar a Pablo. Entonces, ¿por qué nunca le echó en cara a Priscila que instruyó a Apolos? Cuando aquí dice que no permite que eso pase, no se debe permitir que pase eso. Entonces tenemos algunas partes o algunas ramas del cristianismo donde las mujeres solo enseñan a mujeres y no pueden enseñar a ningún hombre. Hay otras ramas donde hay mujeres muy preparadas, con muchos estudios de teología, que dan clases sin ningún problema a los hombres. ¿Qué hacemos nosotros si queremos ser bíblicos? Ante todo esto que hemos leído, ¿qué crees tú que pensaría una mujer que es más liberal, que busca la igualdad entre mujeres y hombres y se topa con la carta a los Corintios, específicamente el capítulo 11, el 14 y el segundo capítulo de 1 de Timoteo? Se decepcionan, se enojan, se molestan, agreden. Por eso muchos dicen, es que eso es de antes, eso ya no se enseña, eso ya no vale, los tiempos cambiaron. Y les he dicho que por eso la comunidad gay quiere meterse al cristianismo y quiere que los pastores casen a los gays. Porque si Dios ama a todos, ¿por qué a los gays no? Y si antes no se usaba eso, era mal visto lo de los gays, pues ahora no. Así que dicen cristianos hipócritas, no quieren aceptar a los gays, pero algunos no le dicen a sus mujeres que traigan velo. Porque unos pasajes sí y otros no. Quienes citan, no, pues es que Levítico dice, no se echará hombre con hombre, como quien se echa con mujer, hablando en la versión 60. Cristianos hipócritas, ahí también dice que no debes de tocar cerdo, animal impuro. ¿Cuántos han jugado con un balón de básquet o de fútbol americano que está hecho de piel de cerdo? Dice que no mezcles la ropa, algodón y lino, que sea una sola. ¿Cuántos de aquí traen la ropa mezclada con telas distintas? Cristianos hipócritas, agarran unos pasajes y otros no. Dejemos el problema del Viejo Testamento y centrémonos en el Nuevo. Hipócritas, no traes velo, pero no quieres a los gays. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos esto desde una postura bíblica? Y, por último, leamos 1 Corintios 11:16, que es lo que a mí una vez, o más de una vez me dijeron, cuando te acercabas a preguntar con tus líderes sobre este tema, porque no sé si tú te hayas atrevido en algún momento donde te congregabas antes, a preguntarle a un líder sobre este tema, y yo siempre obtuve respuestas negativas. Espero que a ti te haya ido mejor que a mí. Y cuando querían ser bíblicos me leían este pasaje, 1 Corintios 11:16. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. Y ese era como el tiro de gracia. Si tú decías, oye, pero ¿por qué a mí se me hace que esto? ¿Qué dice Pablo? Nosotros no tenemos otra costumbre ni las iglesias de Dios. Si tu iglesia no cumple con eso, entonces no es una iglesia de Dios, ¿cierto? Bajo este pasaje. Si todas las iglesias de Dios guardaban este pasaje o estas enseñanzas en cuanto a las mujeres, y nosotros, que es un hecho, no las estamos guardando tal cual lo dice, entonces quedaríamos descalificados como iglesia de Dios, ¿cierto? Así que es necesario que analicemos a profundidad para asegurar que estamos entendiendo y obedeciendo lo que Dios inspiró a través de Pablo, lleno del Espíritu Santo, cuando escribió esta carta. Estamos de acuerdo en que la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero no significa eso que Dios le dictó a Pablo lo que tenía que escribir. Eso es un error. Muchos cristianos pensábamos o piensan
que cuando Dios inspiró la Escritura, significa que Dios o el Espíritu Santo en Pablo le dijo, ahora escribe esto. Y Pablo dijo, échale. Yo, Pablo, a las iglesias de Jesucristo. Y Pablo escribió, yo, Pablo, a las iglesias de Jesucristo. Y dice, no es cierto, porque las cartas no las escribió Pablo. ¿Quién las escribió? Hay otras personas que las escribieron. Dice, bueno, entonces Dios le dijo a Pablo, y luego Pablo le dijo el que escribió, pero cuando dijo, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, eso no lo dijo Pablo, sino que lo dijo Dios a través de Pablo. Y ese es un problema, porque tampoco puede ser así. Cuando hablamos de la inspiración divina, la palabra inspirada por Dios es soplada por Dios o del aliento de Dios. Vemos que cada una de las cartas, las de Pablo, las de Juan, las de Pedro, tienen estilos diferentes y nos explican las cosas de manera diferente. Si el mismo Espíritu Santo las inspiró, ¿por qué no tenemos una sola carta donde diga todo? ¿Por qué tenemos 4 evangelios? Si el Espíritu Santo los inspiró, ¿por qué no nos cuentan lo mismo los 4? ¿Verdad? ¿O por qué no nos dicen exactamente el mismo relato los 4 si el mismo Espíritu los inspiró? Así que no ha llegado al punto, más adelante lo vamos a profundizar en cuanto a la inspiración divina del texto. Pero tendríamos que entender que si queremos ser bíblicos, número 1, la traducción al español que tenemos no es la que Dios inspiró a que se escribiera, ¿verdad? La traducción, de forma natural, está sujeta a errores, está sujeta al criterio de un grupo de traductores que, aunque nos dan una aproximación muy buena, no es la inspiración divina, ¿verdad? Palabras en el hebreo antiguo y en el griego antiguo no existen en nuestro idioma, se utilizan palabras alternas. Algunas veces traducen palabras o ponen palabras que ni siquiera vienen en el original porque tratan de que tú entiendas lo que el original dice. Así que si tú defiendes la Reina Valera 60 porque esa es inspirada, necesitas estudiar más sobre la inspiración divina. Si tú defiendes la NBI otra o acusas de que los que no usan la Reina Valera 60 son del diablo, necesitas estudiar más sobre inspiración divina. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a lo que el autor dijo y entender lo que Dios dijo a través del autor. Por eso, para hacer exégesis, que es hablar solamente lo que el texto dice, requieres 3 cosas. Número 1, el contexto literario. No leas pasajes aislados, eso lo sabemos de sobra. Tienes que leer el capítulo o toda la carta para entender de qué nos está hablando. Número 2, el contexto histórico y cultural. Cuando se lo dijo a los corintios, ¿qué pensaba un corinto de ese tiempo? Cuando Pablo usó una palabra X para los corintios, ¿qué significaba? Cuando Pablo hace ejemplos sobre el velo, para los corintios, ¿qué significaba? Y por último, la aplicación del texto, es decir, si entendemos el contexto, lo que en aquellos tiempos significaba, ¿cómo lo aplicamos ahora? Estas 3 cosas no las puedes olvidar ni te puedes brincar una de ellas, porque la conclusión a la que vas a llegar podrá ser muy lógica, pero no puedes tener certeza, al mayor grado posible, no puedes tener la certeza de que eso fue lo que Dios dijo, ¿verdad? Entonces haremos ese ejercicio, consultaremos el original, analizaremos el contexto literario, y el contexto histórico, y veamos si nuestras actitudes y las cosas que sí hacemos, que están obviamente en contra de lo que acabamos de leer, porque no traes velo, algunas mujeres traen el pelo corto, algún hombre puede traer el pelo largo y no le vamos a decir nada, obviamente parece que están en contra de lo que Pablo claramente enseñó y contra lo que dice que las iglesias de aquel tiempo acostumbraban a hacer. Entonces empecemos número 1 con la jerarquía. Leamos de nuevo 1 Corintios 11:3. Quisiera que entendiéramos la jerarquía y la hemos analizado mucho aquí en Árbol Plantado, sobre todo en el curso de matrimonios. Pero yo sé que hay personas nuevas entre nosotros que quizás va a ser la primera vez que lo escuchen. Dice, ahora bien, 1 Corintios 11:3, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, en este pasaje nos está hablando sobre la consecuencia de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Recordemos Génesis 3:16, que hace casi ya 2 años lo analizamos a profundidad. Génesis 3:16. Una vez que mordieron o probaron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Esta
relación de cabeza con Adán y Eva no fue especificada antes de la caída, fue consecuencia de la caída, ¿verdad? Y aquí se entiende como el castigo a la mujer. Y yo he visto que lamentablemente muchos cristianos le dicen a su esposa, te sometes, porque ese es tu castigo, ¿verdad? Desde Eva, aquí dice, el hombre te dominará. Y muchos hombres, lamentablemente, tratan de dominar a sus mujeres en cualquier aspecto de su vida. Dominan su forma de vestir, dominan su forma de pensar, dominan sus amistades, dominan sus dones y talentos, dominan sus ministerios, de manera que la convierten en una especie de secretaria o ayudante ideal que se encarga de que el hombre le sirva a Dios mientras ella hace las tareas mundanas, ¿verdad? Mientras el hombre le sirve a Dios, la mujer cuida a los hijos. ¿Y la mujer qué hace para Dios? Nada, porque se asegura que su hombre vaya y le sirva a Dios. Entonces, recordemos que este asunto de el castigo, entre comillas, hacia Eva, leamos Génesis 3:6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Ok? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva comió del fruto? Leamos ese mismo pasaje en la traducción lenguaje actual. La mujer se fijó en el fruto del árbol, se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Entonces, estando los dos presentes, deciden comer. Muchas gracias. Estando los dos presentes, no andaba Adán orando o haciendo algo para el Señor mientras la mujer mundana fue engañada por la serpiente. El texto hebreo nos dice que ahí estaban los dos. Adán no se animó a agarrar primero. No niego que la mujer fue la primera que, hombre, pues así mero, ¿verdad? A ver qué pasa. Y muchas mujeres así son todavía, ¿verdad? Los hombres fieles y humildes, servidores del Señor, decimos, no hay que arriesgarnos. Y la mujer, hombre, pues aviéntate. Parece que algo así pasó, ¿verdad? La mujer dijo, yo sí le entro, vámonos. Y Adán estaba con ella, ¿ok? Luego vamos a Génesis 3:9-12. Nueva versión internacional. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Qué está diciendo Adán entonces? ¿De quién es la culpa? De la mujer. Y él es una víctima solamente, ¿verdad? Y aquí yo sí tengo que decirlo, y es cierto, y lo he visto en muchísimos casos, la gran mayoría de los hombres, no hablo de los que no son cristianos, de los cristianos. Cuando encuentras problemas en matrimonios, te das cuenta que el gran problema es que el hombre se ve como víctima. Casi siempre se ve como víctima. Si la regó en algo, dices que estoy bien cansado y tengo muchas presiones. Pero no dice, sí, me equivoqué, ¿verdad? Cuando no puede pagar las deudas, ¿qué dice? Pues yo pensé que sí iba a poder. Pero no dice, perdón, administré mal, ¿verdad? Cuando se equivoca en muchas cosas, siempre encuentra a alguien a quien responsabilizar. Y cuando no hay nadie más y es bien espiritual, le echa la culpa al diablo. El diablo me tentó. El diablo me quiere tumbar. Como le estoy sirviendo al Dios, el enemigo anda sobre mí como el león rugiente. Mujer, ora por mí. No me juzgues. La carne es débil. ¿Te das cuenta cómo eso sigue muy presente en muchos hombres, verdad? Este grado de Adán, que al mismo Dios, que lo sabe todo, que Adán sabe que Dios lo sabe todo, ¿qué le dice? La mujer que tú me diste. Así que, cuando Dios le dice a Eva, regresémonos a Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Pausa. Eso es consecuencia de haber probado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya lo estudiamos a profundidad, pero por causa de los que están recientes aquí en la congregación, el árbol de la ciencia del bien y del mal, la palabra ciencia es el hebreo yadá, experiencia personal. El bien es la palabra tov,
que es bueno, agradable, benéfico. Mal es el hebreo ra, que se traduce como angustia, sufrimiento o adversidad. Dios les dijo, cuando comas del árbol, del conocimiento personal de lo que es benéfico y de lo que produce sufrimiento, morirás. Así que cuando mordías el fruto, ¿qué te iba a pasar según la propia definición del árbol? Experimentarías, en experiencia personal, lo bueno y agradable que era todo el Edén y lo adverso y el sufrimiento. Así que cuando Dios le dice a Eva, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor, ¿lo hizo Dios para desquitarse de Eva? No. ¿Lo hizo para castigarla? Tampoco. Le dio lo que ella quiso tener, experiencia personal sobre lo que me beneficia y lo que me hace sufrir. Así que Dios no está enojado con Eva y por eso la castiga, sino que le da lo que ella quiso experimentar. Y luego dice, desearás a tu marido y él te dominará. La versión 60 dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Así que establece una responsabilidad, ¿verdad? Mujer, jamás se te volverá a echar la culpa de algo que tú hiciste, porque ahora hay un responsable sobre ti. ¿Quién es ese responsable? Tu marido. De manera que es congruente. Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Cuando Dios perfectamente sabe que la primera que tomó el fruto fue la mujer. Y Dios está actuando congruente con este sentido. Adán, tú eres responsable. Te pregunto a ti, ¿qué hizo tu mujer? ¿Qué hiciste tú y qué hizo tu mujer? El hombre se zafa y Dios establece, ya no más, nunca más a la mujer casada se le pedirá cuenta solamente a ella de los actos que hizo, porque ya no son más dos, sino uno solo cuando se casaron. Así que bíblicamente, cuando la mujer anda en mal camino o anda mal, ¿a quién se lo va a demandar Dios? Obviamente también va a tratar con la mujer, pero en primera instancia, con su cabeza. Así que si te quejas de tu esposa, ¿de quién te estás quejando? De ti mismo. ¿Dónde está el problema cuando tu esposa, no, es que esta mujer no se sujeta, como dicen los cristianos? ¿De quién es el problema? ¿De la mujer rebelde que tienes? El problema está en la cabeza de la mujer. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El marido. Así que la gran mayoría de los problemas con la mujer que no se somete es responsabilidad ¿de quién? Del hombre. Así que Dios castigó a la mujer sometiéndola al hombre. No. Dios protegió a la mujer poniéndola bajo responsabilidad del hombre. Ahora dice, que podrán decir algunas mujeres, sí, pero ¿qué hombre me mandó a mí? A buen árbol se arrimó, ¿verdad? Bueno, para empezar, ¿quién te escogió el marido? Tú misma, ¿verdad? Así que tú dices, es que me salió bien borracho. ¿Quién tuvo la culpa? Tú. Así que las mujeres que dijeron, ándele viejo, tú tienes toda la culpa, también aplica para ellas. Eso de que me salió bien borracho, pues no. Si no fue al azar, ¿verdad? Ah, me tocó uno borracho. Tú lo escogiste. Y ya era borracho, ¿verdad? ¿O lo volviste borracho tú? Es que yo nunca me di cuenta. Pues, ¿qué clase de mujer eras que te quisiste casar con un hombre que no conociste? Así que para los dos tengo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Si son uno solo, están en problemas. Pero yo entiendo que si la mujer es creyente y el hombre no, viene la pregunta, ¿se va a someter? Claro que se va a someter, siempre y cuando no se violente la ley de Dios. Siempre y cuando no haya que hacer algo con tal de someterte al marido. Y no estoy hablando de esclavitud, ¿eh? Cristo está sometido al Padre. La iglesia se somete a Jesús. ¿Jesús te trata como esclavo? No. Así que el término sumisión no tiene nada que ver con esclavitud ni con inferioridad, porque si Cristo y el Padre son uno y Cristo se somete al Padre, ¿significa que Cristo es inferior? Claro que no. La sumisión es en términos de responsabilidad. Entonces, cuando las mujeres que leen este pasaje, leamos Efesios 5, 22 al 24, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Así que, hombre, ¿qué hace Cristo contigo? ¿Cómo te trata? Dices, no, Dios es muy bueno. Bueno, ¿tu esposa qué debería decir de ti? Lo mismo, ¿verdad? Porque si nosotros nos sometemos a Cristo, como la iglesia se somete a Cristo, y tu mujer se somete a ti como a Cristo, ¿quién es la imagen de Cristo en el matrimonio? El hombre, ¿verdad? En gran medida, la percepción que la mujer tiene de Dios está influenciada ¿por quién? Por el hombre. Si el hombre no creyente está incapacitado de reflejar a Cristo, porque es la verdad, está incapacitado, la mujer tiene que discernir entre qué cosas debe de hacer y qué cosas no. Pero si estás casada con un hombre creyente, él es la imagen de Cristo en el matrimonio. Dices, no, pues pésima imagen tengo, ¿verdad? Podrás decir, ¿qué Cristo parece el diablo? Bueno, ¿con quién se arregla eso? ¿Con dónde se pone la queja? No trates de cambiar a tu esposo, es imposible. Eso es solo un milagro lo puede cambiar, ¿verdad? Vas con su jefe. Si tú vas a un banco y te atienden mal, ¿con quién te quejas? ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Dónde está tu solución? Con Jesús. Jesús, vengo a quejarme. Yo sé que escogí mal, quizás. Yo sé que no me di cuenta que se iba a convertir en un viejo panzón. No podía ver el futuro en ese entonces. Acepto mis consecuencias. Pero hay algo que solamente tú puedes hacer y es cambiar a este hombre. Y no dice la palabra que si tú pides justicia, Dios te retendrá. En el caso de la viuda insistente, si el juez injusto le concedió justicia, ¿Dios no te hará justicia a ti? Entonces, mujer, la solución para con tu esposo, ¿dónde está? En Cristo. Pero te das cuenta cómo, en principio, la sumisión de la mujer no tiene nada que ver con inferioridad ni con esclavitud, sino con protección. Así que la mujer tiene un menor grado de responsabilidad que el hombre ante Jesús al momento en que hace las cosas. Cuando hablamos de sumisión y tenemos que reflejar a Cristo, tendremos que leer Lucas 22, 24 al 27. Y eso es para los hombres, sobre todo aquellos que quieren ser bien bíblicos y que les encanta oprimir a sus mujeres. Dice, Lucas 22, 24 al 27, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Los discípulos, ¿verdad? Se estaban peleando por quién iba a mandar. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que un esposo creyente debe de servir a su mujer porque es cabeza de ella. Así como Cristo cuando vino, sirvió a su iglesia a pesar de ser cabeza de la iglesia. Y nosotros imitamos a Cristo en el amor a la iglesia. Así que los esposos cristianos en mucho van a parecer mandilones, ¿verdad? Pero no lo son. Parecemos, pero no somos. Yo sé que se puede malinterpretar muchas cosas que el hombre hace. Y que muchos amigos no creyentes te dicen, ay, pues qué mandilón, te hiciste cristiano y cayó tu autoridad. Al revés, la comprendí. Y se me va a demandar de la forma en que sirvo a mi mujer. Y yo reconozco que es algo muy difícil, ¿verdad? No por la mujer que nos tocó, ¿verdad? Sino por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Y es un caso quizás absurdo o burdo, pero imagínate que quieres ir al cine, a menos que pienses que está llena de demonios y no quieras ir, ¿verdad? Quieres ir al cine y está la película que se llama Amor del Siglo y está la de Civil War, donde de forma épica el Capitán América va a pelear con Iron Man. Y quieres ir a ver la película. ¿Por cuál película votan los hombres? ¿Quién vota por Amor del Siglo? Nadie, ¿verdad? Si votas por esa, sospecho de ti. Es cierto. Es cierto. Puede haber hombres muy sensibles, ¿verdad?
Y tu mujer dice, yo quiero ver esa, y tú quieres ver Civil War. ¿Cómo lo resolvemos bíblicamente? Hombres bíblicos, ¿cómo lo resuelven? ¿Quién sirve a quién? Ese Santo Padre. Dame fortaleza, Señor. Dame el poder para negarme a mí mismo. O para negociar. Una tú y una yo, ¿verdad? Así que tampoco, ¿verdad? Lo que ellas quieran. No, se trata de servir. Podemos negociar, podemos buscar la alternativa para que sea ganar-ganar. Pero jamás puede decir, no, mujer, aquí el que manda soy yo y tú sujétate y vamos a ver Civil War. No aplica. Entonces, Juan 13, 14 al 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y eso es muy claro. Tienes una esposa que es creyente, hay que servir y hacer las tareas que Jesús hizo, como lavar los pies, que correspondían a los sirvientes. No significa que te convertiste en el sirviente de la casa, ¿verdad? Significa que vas a hacer todo lo posible por serle útil a tu mujer. Y si no es creyente, la mujer, como quiera. Porque no hay ninguna condición, ¿verdad? Las mujeres se pueden poner contentillas. Pero, Efesios 5, 25 al 33. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Pausa. ¿Cómo hace santa tu mujer? ¿Cómo? Una mujer tiene que poner atención en este aspecto. La santidad, bíblicamente hablando, agios, apartado para Dios, diferente de. Es un problema muy común en los matrimonios también. El hombre le dice, no te vistas así. ¿Y qué hace la mujer? Le vale queso. ¿Tiene que ver con santidad? Con vivir apartada de. Así que hay que escuchar a sus maridos cuando le dicen, es que ese hombre nomás quiere contigo. No, es mi amigo. Así trata a todas. ¿Cuántas mujeres engañadas por el diablo dicen eso? Los hombres tenemos un sentido especial en eso, ¿verdad? Detectas o hueles a las pirañas a kilómetros de distancia. Ves los ojos de lujuria. Identificas las técnicas. Lo sabes. Mujer, te estamos santificando. Lo digo porque mi esposa ya se fue para allá. Y continuamos. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Versículo 27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¿Por qué no se demanda que la esposa ame a su esposo? ¿Por qué? Mira, si el viejo te trata como dice aquí, ¿no lo vas a amar? ¿Ah? Te cuida, te santifica, aunque no te guste a veces. Te trata como su propio cuerpo. Nunca te odia. Se entrega por ti. ¿Cuál es la consecuencia natural en la mujer? Corresponder. Pero si el hombre no hace eso, es que mi esposa no me ama. ¿Dónde está el problema? En el hombre. Por eso advertencia a las mujeres que le echan el ojo a los hombres no creyentes. ¿Cómo va a ser capaz tu esposo de hacer lo que le corresponde si no ha nacido de nuevo? Las que ya se casaron, arréglense con el juez. Las que no caigan en ese error. Entonces creo que hay más evidencia, pero más que suficiente para el día de hoy, para entender que la sumisión de la mujer, primer cosa que Pablo apunta en Corinto, antes de hablar sobre el pelo, sobre el velo y sobre todo eso, tiene que ver con amor, protección y cuidado, y no con inferioridad, ¿verdad? Entonces,
Primer tema en cuanto a la jerarquía, el hombre tiene responsabilidad sobre su mujer para protección de ella, ¿verdad? Entonces, el hombre no la puede tratar como quiera, no la puede oprimir, tiene que tratarla como Cristo trata a la iglesia. Ahora, en cuanto al velo, en definitiva, en ninguno de los evangelios Jesús instituyó el velo, ¿verdad? Ni habló que la mujer tendría que usar velo. Tampoco los apóstoles lo inventaron, ni la encontramos como una imposición o una regla en el Nuevo Testamento. Pablo está haciendo referencia a algo que es muy antiguo. Leamos 1 Timoteo 2:9 para hacer un contraste primero. Pudieras pensar que en aquel tiempo todas las mujeres usaban velo, pero leamos 1 Timoteo 2:9. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Si una mujer trae velo, ¿traería todo eso en la cabeza de peinado ostentoso? Es imposible. Si traes un velo, traes todo el cabello aplastado. No se puede hacer un peinado ostentoso si traes velo. Primer punto, nos deja ver que cuando Pablo le escribe a Timoteo y Timoteo está en Efeso no todas usan velo, ¿verdad? Pero cuando le escribe a Corintios sí les habla del velo. De manera que empezamos a hacer una diferencia entre las costumbres en Corinto y las costumbres en Efeso, ¿verdad? Así que no todos usaban velo. Y luego vamos a 1 Corintios 11, 4 al 5. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Y aquí necesitamos entender el contexto cultural. La tradición del velo existía mucho tiempo antes del nacimiento de Cristo y está establecido en la iglesia de Jerusalén. Vemos cosas de velo en registros muy antiguos. En aquellos tiempos, tanto en Grecia como en Roma, la mujer casada modesta usaba velo al salir a la calle. Las doncellas también usaban velo, haciendo referencia a que eran mujeres decentes acatadas a sus padres. El velo, y esto lo puedes buscar en muchísimos registros históricos en Internet y en libros especializados. Ahorita te voy a dar citas de algunos libros. Dice, el velo normalmente cubría la cabeza y el rostro, excepto un ojo o ambos. Y a veces el velo cubría todo el cuerpo. La mujer se ocultaba con el velo de la vista de los hombres, pero podía quitárselo en casa ante familia muy cercana. Así que la mujer en su casa, conviviendo con su esposo y con sus hijos, no traía velo. Iba a salir a la calle, se ponía velo. Si llegaba a visita, aunque estuviera en su casa, se ponía velo. Las getarai o getairae eran mujeres casadas de clases altas, dadas a entretener sexualmente a los invitados en ocasiones de cenas en el ámbito de los ricos de la cultura. Y no usaban velo, o usaban un velo transparente, para poder mostrar sus atributos y lograr cumplir con su cometido. Así que una mujer que no trajera velo, o el velo fuese transparente, quedaba claro a qué se dedicaba. Podía estar casada, pero se dedicaba a atender a los invitados de forma sexual. Y si no estaba casada y no traía velo o traía velo transparente, es porque era identificada con una sacerdotisa de Afrodita, que ya lo analizamos anteriormente, que se dedicaban a la prostitución sagrada, ¿verdad? Ellas no usaban velo con claros motivos, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer no se cubría la cabeza, daba un mensaje directo. ¿Cuál era? Está disponible para el servicio sexual. Si una mujer cristiana salía a la calle sin velo, ¿qué entendías? ¿Entiendes lo complicado que era para una mujer casada salir sin velo? ¿Cuántos ofrecimientos iba a recibir en el camino a donde fuera? Todos lo harían con libertad, porque mujer que no usaba velo se dedicaba a la prostitución. Ahora, si una mujer se quitaba el velo o lo que le cubría la cabeza, dice históricamente, se declaraba una mujer liberada, que no estaba sujeta a marido ni a padre. Por consecuencia, lo más natural es que era alguien consagrada a los dioses, específicamente en el templo de Afrodita, para vivir la vida del templo, en el sentido de que las mujeres, y lo puedes consultar históricamente también, se sentaban en grandes pasillos sin velo para que los hombres pasaran y escogieran.
Y se dice que por regla toda mujer en Corinto, al menos una vez, aunque estuviera casada, tenía que ir a servirle a Afrodita. Eso implicaba que al menos una vez tenía que tener relaciones sexuales con un extraño. Y el método consistía en que se sentaban todas en línea mostrando sus atributos para lograr que un extraño le tirara dinero a sus rodillas y le demandara servicio a Afrodita. Esta mujer tenía que tener relaciones con él en el templo y después era libre para volver a su casa. Así que si una mujer andaba sin velo en la calle, ¿qué harían con ella? Le aventarían dinero y le pedirían servicios. ¿Una mujer casada debería de andar así? ¿Una mujer casada y cristiana debería salir sin velo? Séneca, historiador, se dice que entre el 41 y el 49 después de Cristo escribió: verdaderamente nada esconde sus cuerpos, nada protege su modestia, están desnudas, hablando de las sacerdotisas del templo. Otra persona, un escrito de Sulpicius Gallus, año 190, se divorció de su esposa al enterarse de que ella había salido a la calle sin velo. El escrito dice de esta manera: en cuanto a tener aprobada su belleza, la ley limita a presentarse solo ante mis ojos, hablando de su esposa. Para ello, reúna sus herramientas de belleza, póngase lo más bella posible, confíe en su familiaridad más íntima. Cualquier otra mirada que atraiga a usted provoca por incitación injustificada que los hombres la vean y ha de estar atascada en sospecha e incriminación. Entonces, cuando la mujer no usaba velo, es porque buscaba que la vieran. Y si la esposa de alguien hacía eso, era acusada de adulterio. Dice el historiador Plutarco, la mujer que apareciera en público sin el velo cometía un acto de arrogancia y fanfarronería. La mujer que se rehusaba a poner velo, en gran proporción para los observadores, la tendrían por atrevida, sublevada contra la sociedad e inmoral. Y la persona o la mujer que no usara velo en aquel tiempo era tildada como rebelde, sin pudor, sin recato, sin respeto. Y cuando una mujer era castigada porque había sido atrapada en adulterio, era rapada. Todo haciendo referencia al velo. Ahora, ese es el contexto cultural. ¿Qué entiendes tú cuando Pablo dice: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza? En aquel tiempo ningún hombre usaba velo ni sombrero, solo las mujeres. ¿Qué pasa si tú veías a la iglesia a un hombre con velo? ¿Qué pensarías? ¿Qué significa el velo? Autoridad. Estás bajo autoridad de un hombre. En aquel entonces las mujeres usaban velo y los hombres no. Una mujer con velo decía que estaba sometida a un hombre. Un hombre con velo se estaba sometido a un hombre, al igual que una mujer. Era tomado por homosexual. Pablo dice que el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿avergüenza a quién? A Cristo, a Dios, que es su cabeza, a Cristo es su cabeza. ¿Por qué? Porque está haciendo algo completamente incorrecto a los ojos de la sociedad, es como vestirse de mujer. Y luego se sube a orar y a profetizar, haciendo actividades o con indumentaria propia de las mujeres. Y luego cuando dice, en cambio, toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su marido. Porque imagínate, está casada y sube y dice: soy una mujer liberada como las sacerdotisas de Afrodita. Y se pone a orar y profetizar. ¿Era una vergüenza para su esposo? Claro que lo era en ese contexto cultural, ¿verdad? ¿Está Pablo haciendo inferior a la mujer al hablar de esto? No. ¿Está diciendo que hoy en día tienes que hacer esto? Tampoco. En el contexto cultural queda claro por qué lo dice, ¿verdad? Versículos 6 y 7, si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. ¿Entiendes por qué dice que se rape? Ese era el castigo para las adúlteras. Si una mujer andaba en la calle sin velo, lo más probable es que ya había adulterado. Le rapaban la cabeza. Dice Pablo, ¿quieres venir sin velo? Que te rapen la cabeza. Es lo mismo. Has levantado las mismas sospechas y tu esposo tiene las mismas dudas, y ninguna mujer decente haría eso en la calle. ¿Me explico? El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. ¿Entiendes por qué? Para que pueda glorificar a Dios no se debe vestir como mujer. Y para que la mujer agrade a su marido debe de usar el velo. No está hablando de superioridad ni de inferioridad.
Versículo 8 y 10. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Y aquí es muy interesante cuando estudias la historia romana, porque cuando habla de ángeles es el griego angelos, que se traduce como mensajero. Y en Roma, Pablo dice que también según la ley la mujer no puede hablar, tiene que someterse a la ley. No habla de la ley de Dios porque ya no estamos bajo la ley, habla sobre la ley romana. Porque había unas personas que se les llamaba controlador de mujeres. Estos, dice así, literalmente, se dedicaban o tenían la autoridad para rasgar o confiscar trajes inapropiados, multar, bajar de categoría, limitar dinero invertido en vestimentas para procesiones religiosas, códigos indumentarios impuestos, el velo indispensable para la mujer casada, respetable, vestimentas transparentes prohibidas si no eras prostituta. Ellos vigilaban que se cumplieran las leyes de vestimenta para las mujeres. Estos eran mensajeros especiales del parte del gobierno, que si encontraban a una mujer que no cumplía con las reglas, era multada o avergonzada rasgándole su ropa, o podrían ser incluso hasta encarceladas. Un mensajero en aquel entonces es alguien que traduce un mensaje o alguien que lleva un mensaje. Estos controladores de mujeres, que se les llamaba también mensajeros, se dedicaban a cuidar que las mujeres cumplieran las reglas. ¿Qué pasaría si en una reunión de la iglesia de Corinto entra uno de estos mensajeros y ve que la que está orando o profetizando no nada más está en calidad de adúltera, sino que está infringiendo la ley romana? ¿Sería problema para la iglesia en Corinto? Claro, qué contradicción. Estar orando y profetizando y al mismo tiempo quebrantando la ley y avergonzando a su marido. ¿Entiendes por qué era necesario cuidarse de los mensajeros? ¿O es porque los ángeles están echando el ojo? No tiene nada que ver. Entonces el contexto cultural claramente nos deja entender por qué Pablo hace semejantes instrucciones y por qué hace tanto énfasis en que se use el velo. Entonces, vimos el contexto literal. ¿Qué nos está hablando Corinto? El contexto cultural. Lo aplicamos hoy en día. ¿Deben de traer velo? ¿Sí o no? Si queremos ser bíblico, ¿debes de traerlo? No tiene nada que ver el uso del velo en nuestra cultura. Tendría que ser otra cosa. Quizás podríamos poner el ejemplo. Si estás casada y no usas tu anillo de casada, avergüenzas a tu marido. ¿Quién se avergüenza porque su mujer no usa el anillo de casada? Nadie. ¿Y que tu esposa le diga señorita? ¿No entiendes por qué? Una señora está casada, ¿verdad? ¿Y la señorita? No. ¿Qué pasa cuando dicen, pase señor? Y pasas tú, pase señorita. Y ella le dice, gracias. ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer con su fiel marido que acaba de pasar? Está diciendo, yo no estoy casada, gracias. ¿Verdad? ¿Quién se ofende por eso? Tampoco les ofende. Entonces, ¿cómo aplicamos este texto? Culturalmente tiene que ser aplicado. Si entre nosotros hubiera alguna actividad, algún comportamiento que hace que a un hombre casado le dé vergüenza lo que su mujer hace, entonces no lo haces. ¿Qué pasaría si ves que un hombre y una mujer se ponen de acuerdo y se van a un lugar ellos solos y los dos están casados y no entre ellos? ¿Trae vergüenza a su marido? Sí. ¿O no? Trae vergüenza a su marido. Y trae vergüenza a la esposa del que se fue también. Así que así aplica para nosotros. No hay razón para hacer eso. Por eso ponemos una regla entre nosotros. Ningún hombre va a aconsejar a una mujer. Tiene que hacerlo de mujer a mujer. Si las mujeres se acercan, oye, tengo este problema y es cosa de mujeres, con todo respeto le voy a decir, conmigo no trates ese asunto. Trátalo con mi esposa, con alguna de las ancianas. Esposas de ancianos, ¿eh? No crees, bueno, ¿quién es la más anciana para preguntarle? No. Esposas de ancianos, que hay requisitos bíblicos aún para ellas. ¿Por qué? Porque no es bien visto. Así que, bíblicamente, no imponemos el velo, pero sí guardamos precauciones igualmente culturales en nuestro tiempo para pegarnos a la enseñanza bíblica. Así que no aplica que
se nos acuse por no tener velo, ¿verdad? El pelo largo. ¿Sí sabías que los hombres en Corinto usaban el pelo hasta los hombros? Y eso era tener el pelo corto. Si una mujer se cortaba el pelo, era cortárselo a los hombros y ya andaba vestida de hombre. Así que cuando dicen que los hombres no deben traer el pelo largo, cuando se lo dice a los corintios, habla que los hombres no podían tener el pelo más largo que los hombros. Los hombres que traen pelo largo y los acusan diciéndoles, hey, ¿qué onda? Ese pelo largo no glorifica a Dios. Bueno, quisiera que leyéramos un pasaje que es Jueces 13, 4 al 5. Dice, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Qué tenían que hacer en el caso de Sansón? Nunca cortarle el cabello. ¿Cómo traía el cabello Sansón? Largo. Y eso era muestra de que estaba consagrado a Dios. Entonces, cuando Pablo dice que el hombre no debe tener el pelo largo porque es vergonzoso, ¿qué onda con Sansón? ¿A quién se le ocurrió esto de Sansón? Número 6.5. El voto del nazareo fue instituido por Dios. Dice, mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Es Dios mismo quien instituyó que quien hacía un voto de nazareo no se cortará el cabello y se lo dejará largo. Así que es vergonzoso que el hombre tenga el cabello largo, depende. En los tiempos de Sansón, en el contexto de los judíos, era una muy buena señal, era consagración a Dios. En los tiempos de Pablo, en la ciudad de Corinto, era algo vergonzoso tenerlo más largo a los hombros y era como mujer. En nuestro contexto cultural, ¿qué opinas? ¿Hasta dónde los dejamos? ¿Hasta dónde? Pues depende, ¿verdad? Depende. El asunto es que no parezcas mujer. Y hay hombres que no tienen que tener el pelo hasta acá y ya le echan mucha... Y sacar ahí... No, traerá el pelo muy largo, pero no se ve muy masculino. ¿Verdad? Así que no es tanto, en nuestra cultura, no es tanto el largo del cabello, sino que tanto pareces mujer con ese cabello que traes. Y eso también lo aplicamos, ¿verdad? A nadie le hemos tenido que disciplinar en eso, gracias a Dios. Pero también aplicaría. Entonces, en cuanto al cabello largo, culturalmente hablando, queda explicado por qué Pablo dice que para la mujer es algo honroso, para el hombre no. Y que si la mujer se corta el cabello es vergonzoso. Así que lo podemos aplicar en el contexto cultural. Y pasemos a la parte de silencio de mujeres, que es lo último. 1 Corintios 14, 34 al 35, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Qué raro, ¿no? No les está permitido hablar. Pero no dijo Pablo que la mujer que ora o profetiza en la iglesia sin tener la cabeza cubierta deshonra a su marido. Entonces, ¿hablaban o no hablaban? Podían profetizar y podían orar en la iglesia si tenían la cabeza cubierta. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice que no tiene permitido que hablen? Si él mismo dice que puedes orar y profetizar con la cabeza cubierta si estás casada. ¿Qué significa entonces? No se puede, o Pablo está bien tonto y se está contradiciendo así directamente en lo que él mismo escribe, o hay algo que nos está pasando desapercibido. Es imposible que Pablo le diga, sí, mira, puedes orar y profetizar, pero no puedes hablar. No se puede. ¿A qué hace referencia? Otra vez el contexto cultural nos explica. Las profetisas o mujeres religiosas acostumbraban a tomar la palabra en sus cultos. Lo leo literal. Se les llamaba las genetíliacas. Eran astrólogas que predecían el porvenir, inspiradas por la diosa Afrodita o la diosa Venus, que era el mismo nombre. Celebraban fiestas de misterios llamados gentílides en su honor, en las que exclusivamente participaban mujeres y les sacrificaban un perro. Predecían el porvenir por medio de los astros en el día que nació una persona. ¿Cómo se llama eso ahora? Horóscopo. ¿Eso lo hacía quién? Las profetisas de Afrodita. Dice,
y escribían un poema pronosticándole la fortuna. Entonces era común que encontraras a las mujeres en el templo de Afrodita hablando con poemas o cantando o profetizando. Cuando Pablo prohíbe que no hablen en la iglesia, pero sí pueden orar y profetizar con la cabeza cubierta, ¿a qué hace referencia? Que muy probablemente las mujeres acostumbradas a ir al templo de Afrodita, que podían hablar y hacer poemas, quisieran implementar esa misma actividad en la iglesia. Cuando alguien tiene la palabra, seguramente había mujeres que empezaban a hablar, ¿verdad? Como lo hacían en el templo de Afrodita. Y Pablo dice, no les permito que hablen, pero sí pueden profetizar y orar. Y el mismo Pablo nos dijo que cuando profetizaran y oraran lo hicieran con orden, por turno, 2 o 3 a lo mucho. Así que la prohibición no es que hable, sino de que lo haga fuera de orden, ¿verdad? De forma inapropiada, porque las mujeres en este contexto cultural estaban acostumbradas a hacerlo dentro de los templos. Era considerado algo religioso. En cuanto a que no puede enseñar, ahí cambiamos de cultura. Timoteo estaba en Efeso. En Efeso no estaba el templo Afrodita, estaba en Corinto, pero en Efeso estaba el templo a Diana o Artemisa. Y Diana era una de las amazonas guerreras. ¿Quién conoce de las amazonas? ¿Cuál es la característica de la sociedad de las amazonas? Matriarcado, y el hombre es despreciado. Entonces, Diana de los Efesos, ¿qué promovía? El matriarcado, la inferioridad del hombre. ¿Ok? Ahora, históricamente, según el libro Efesíacas del autor Xenofonte, las mujeres jóvenes de Efeso usaban oro, perlas y vestidos costosos en honor a Artemisa o Diana. ¿Qué es lo primero que dice Pablo en 1 Timoteo 2:9? En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Entiendes por qué? Si una mujer entraba con esos peinados y esa vestimenta a la iglesia, eso lo hacían solo las que le rendían culto a Diana o Artemisa. Era incongruente que una mujer viniera vestida así a la iglesia donde a quien se honra es a Jesús. Entonces, ¿el problema era que se vestían así? El problema cultural es que eso hacen las mujeres paganas, ¿verdad? Dice que se adornen más bien con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Es decir, otra cosa que dice este libro de Efesíacas es que Artemisa también era la diosa de la riqueza y la prosperidad. Entonces ponerse oro, perlas y vestidos costosos era mostrar que eras bendecido por Artemisa. Cuando tú querías mostrar que eras bendecida por Dios, ¿qué es lo que dice Pablo? Se hace con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. No es lo externo, sino lo interno. Dice, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime. El mismo libro de Efesíacas dice, las mujeres no aprendían en silencio, sino recitando poemas e historias para hablar de Artemisa a los visitantes del templo. En el templo de Artemisa era común y era considerada una maravilla escuchar a las mujeres que recitaban las grandezas de Diana o Artemisa. Cuando Pablo dice que está prohibido que las mujeres hagan eso, sino que guarden silencio, ¿a qué hace referencia? Al contraste de lo que las mujeres hacían con Diana o Artemisa. Allá aprendían gritando y vociferando y diciendo poemas, las historias de Diana. Las que querían hacer lo mismo en la iglesia, Pablo les dice, no permito que hagan eso. Y dice, porque primero fue formado Adán y Eva después, ¿verdad? ¿Por qué mete este tema? Porque Artemisa también se le llamaba como la autora de los hombres. Como son amazonas y promueven el matriarcado, ellas aseguraban que el hombre venía de ellas y que ellas habían creado al hombre. ¿Y por qué Pablo le dice? Porque no viene el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿La está menospreciando? No, está instituyendo el orden bíblico contrario al culto de Artemisa. Entonces, Pablo no está tratando de demostrar que somos mejores porque venimos de Dios, sino que les está recordando puntualmente la doctrina de Artemisa no concuerda con la Biblia. La mujer fue tomada de Adán, ¿verdad? Contrario a lo que Artemisa promovía.
Y dice, además no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella una vez engañada incurrió en pecado, pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Muestra Pablo cómo la mujer, por no tener en cuenta a Adán, por no estar bajo la responsabilidad de Adán, hizo lo que hizo. Así que poniendo el orden bíblico, demuestra, no es el matriarcado, sino que bíblicamente la mujer tiene responsabilidad encima de ella. Tiene un responsable. Está poniendo el orden bíblico. Y luego dice, se salvará teniendo hijos. No puede hablar de la salvación porque ya enseñó que no es por obras. Y la palabra salvará es el griego soso, que se traduce como salvar, preservar, mantener fuera de peligro. No está hablando de la salvación del alma, sino que el propio libro de Efesiacas dice, Artemisa también era la diosa que controlaba los partos, y si la obedecías, asegurabas que no morirías durante el parto. Así que, cuando Pablo le dice a las mujeres en ese contexto que no estén hablando en la iglesia, que no estén tratando de enseñar a los hombres como los hacían en el templo de Diana, que no son ellas mayor al hombre, está diciéndoles desobedece a Diana. ¿Cuál era la consecuencia de desobedecer a Diana o Artemisa? Que es la misma. Morir en el parto. ¿Verdad? Así que les dice, la mujer se salvará, es decir, se mantendrá fuera de peligro. ¿Bajo qué condición? Siendo madre, o sea, cuando da luz, sí, y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Así que no tengan miedo, no van a morir en el parto. Si ustedes hacen lo que Dios dice, serán preservadas. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esto hoy en día? ¿Aplica? Aplica de esta forma. ¿Has visto las embarazadas que se ponen un listoncito rojo? ¿Un hilito rojo? ¿O una medallita? ¿Seguro? ¿Un segurito también? ¿Para qué es? ¿Qué pasa si viene una mujer cristiana con su aquí en la panza? ¿Qué le decimos? Eso no es bíblico. Haz las cosas correctamente. No vas a tener riesgo porque te quites el segurito. No importa lo que tu abuelita, tu mamá te haya dicho. Si tú haces lo que Dios dice, serás guardada del peligro. ¿Entiendes lo que Pablo le dice a las mujeres? Ahora, entonces, aquí todas las mujeres se van a callar y no pueden preguntar hasta que esté con sus maridos. Y tienen que traer velo. Y no pueden traer el pelo corto. Y no pueden enseñar a los hombres. ¿Aplica? Claro que no. Culturalmente queda perfectamente claro por qué Pablo hace esas instrucciones. Que en nuestra cultura no tienen nada que ver. Podríamos acoplarlas a lo que nosotros sabemos. Entonces, el último pasaje, 1 Corintios 11:16, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. ¿Estamos en las mismas costumbres que Pablo? Obviamente, culturalmente es imposible. Por eso no lo aplicamos al pie de la letra. Pero, si una mujer embarazada trae su segurito, si una pareja de hombre y mujer casados están en una situación con una persona del sexo opuesto que puede ser incómoda o despertar dudas, también seguimos nosotros definiendo y haciendo todo lo que corresponda para que no se dé esa situación. Estamos en sintonía con la enseñanza de Pablo, aplicándolo culturalmente. Pero es un grave error tratar de aplicar esto literalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya discutimos sobre este asunto, ¿verdad? Dice, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Y en lugar de que lo apliquen en nuestra contra, lo aplicamos en nuestra defensa, ¿verdad? Tenemos la misma costumbre que ellos, aplicado en el contexto cultural. No toleramos lo mismo que Pablo no toleraba, ni permitimos que pasen lo que en nuestra cultura también vuelve a ser problemático. Así que, juzguen ustedes mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Sí o no? En nuestro contexto cultural, no hay ningún problema que ores o que profetices si no traes un velo. Así que seamos libres en ese punto y consideremos que las iglesias, y lo digo con todo respeto, las iglesias que imponen el uso de velo en las mujeres
están haciendo exactamente lo mismo que las mujeres en Corinto que no se ponen el velo. No sé si me explico. En nuestra cultura, ver a las mujeres que pasan hasta allá, hasta acá, pálidas las pobres, el pelo largo hasta acá y encima un velo, ¿es bien visto o mal visto en nuestra cultura? ¿Quiénes son las raras? Están cometiendo el mismo error que las mujeres en Corinto, haciendo lo inverso, porque culturalmente eso es extraño, ¿sí o no? ¿Por qué son tan religiosos? ¿Por qué son tan antiguos? ¿Por qué son tan machistas? Y estorba, hace de tropezadero a muchas mujeres con un contexto correcto de su situación como mujer y de la igualdad entre los hombres, que al ver ese tipo de ejemplos tropiezan y se alejan del cristianismo. Así que tenemos que tener cuidado que aún culturalmente no seamos tropezadero para los demás. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Pablo dijo que si lo que vas a hacer afecta a tu conciencia, no lo hagas. Siempre y cuando eso que hagas lo hagas para el Señor. Si entre nosotros alguna mujer quiere seguir trayendo su falda larga hasta abajo porque lo hace para Dios, es libre de hacerlo. ¿Ok? Siempre y cuando lo hagas para Dios. Pero no te vas a enojar con aquella que no lo hace. Porque no lo hace para Dios. ¿Me explico? Si no se la pone es porque no quiere ser tropezadero para nadie y lo hace igualmente para Dios. Así que la que usa y la que no usa no tienen por qué estarse criticando una a la otra si ambas lo hacen para Dios. Si tú quieres traer el cabello largo hasta acá, entre nosotros, eres libre siempre y cuando lo hagas para Dios. Y no juzgues a la que tiene el cabello cortito. ¿Verdad? Si a los hombres les encanta traer el cabello corto y entre nosotros llega uno que tiene el cabello largo, no te vas a ofender siempre y cuando él no parezca mujer, ¿verdad? ¿Podemos convivir con personas así? Claro. Siempre y cuando apliquemos la información bíblica como es. Entonces, la recomendación es haz lo que tu conciencia te permita, como dijo Pablo, en el sentido de que no te sientas culpable. Si tú dices, bueno, pues voy a venirme con una falda más arriba y es que los ángeles me están viendo y no traigo el velo, pues no peques haciendo algo que va en contra de tu conciencia. ¿Verdad? Pero no juzgues ni critiques a las que con una conciencia limpia no hacen lo que tú haces. Entonces podemos encontrar armonía entre nosotros si observamos, si hacemos exégesis y analizamos los tres factores: contexto cultural, contexto literario y la aplicación al día de hoy. Así que oremos para ser tolerantes entre nosotros y saber aplicar con sabiduría la información bíblica. ¿Ok? Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites entender o hacer lo más que podemos hasta donde tú nos permites para conocer lo que realmente dijiste a través del apóstol Pablo. ¿Cuál es la inspiración que está en el texto original dentro de los contextos que hay que considerar para poder entender lo que realmente dijiste? Señor, líbranos del error, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu misericordia. Enséñanos a ser bíblicos desde una forma responsable. No tratar de aplicar de forma literal lo que no tiene caso, porque culturalmente no aplica, ni tratar de forzar cosas que ya no son necesarias o requeridas entre nosotros. Enséñanos a pensar con libertad, la libertad que tú nos concedes, pero que nuestra libertad no sea tropezadero para nadie. Danos la capacidad de vivir en balance, buscando agradar a los hombres, pero primeramente a ti, Señor, y no ser tropezadero para nadie. Enséñanos a hacer lo que esté a nuestro alcance por hablar con los demás, sobre todo los que no tienen la misma forma de pensar que nosotros, de una forma amena y de buen gusto, para que, si acaso, tú le permitas entender cosas que no ha podido comprender, Señor. Así que te pedimos que entre nosotros haya armonía, que nos toleremos unos a otros siempre y cuando hagamos las cosas de forma bíblica, en el contexto correcto, Señor, y que todo lo que hagamos entre nosotros sea para tu gloria. Estemos casados, solteros, cualquier situación en la que nos has llamado, enséñanos a hacer lo que nos corresponde según lo que tú nos has mandado. Así que de antemano te damos gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer entre nosotros. Amén.